que tenés al lado. Abrazalo bien fuerte, o abrazala bien fuerte. ¿Cómo están? Bien. Estamos bien, ¿no? ¿Ya lo abrazaste el que tienes al lado? Bueno, ahora sí, callate la boca. No me molestes. No hables. ¿Sí? No hagas nada. Quiero que si tienen Biblia, celu Biblia o lo que tengas parecido a la Biblia, que lo puedas abrir en el libro de 1 de Corintios, perdón, en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. 1 de Juan, y si no tenés Biblia, sí, no importa, lo vamos a ver por acá por el proyector, no problema. 1 de Juan, capítulo 1, 8 al 10. Yo quiero que ahora, en esta noche, sí, los que están sentados, que me digan o que me levanten la mano, ¿cuántos se equivocan? ¿Cuántas veces en el día te equivocas? Un montón de veces, ¿no? Todos nos equivocamos y nos equivocamos varias veces en la vida, ¿no? La Biblia a veces a esas equivocaciones la llama ¿cómo? Pecado. Pecado. Podemos dejar de pecar. Constantemente estamos pecando. Algunos pecados son como los surubí grandes, esos que sacamos, algunos son mojarritas, pero todos ante los ojos de Dios siguen siendo pecados. La única diferencia de uno al otro son las consecuencias. Pero todas las equivocaciones que nosotros cometemos diariamente, de una u otra manera, nos aparta de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Nos guste o no, el pecado nos separa de Dios. 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El siguiente? Dice, eso es perdona. Ahí está. Del 8 al 10. Bien. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Ahora, mira lo que te he cerrado y decirle: no seas mentiroso o mentirosa. ¿Sí? Vamos a llegar a un acuerdo todo y a una conclusión. ¿Sí? Todos pecamos, todos nos equivocamos, ¿sí? Todos cometemos errores. Pero la Biblia también dice, o sea, no podemos decir que no hacemos nada de eso, porque la Biblia dice que nos engañamos a nosotros mismos. Que a Dios no lo podemos engañar, Dios no se equivocó con nosotros, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos cometemos pecado, todos sí, llegamos al acuerdo ese, pero también la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Y ahora sí quiero que me acompañes a 1 de Corintios, capítulo 10, 13. Porque acá tenemos otro secreto en la Biblia. Un secreto sería, porque no es secreto, en fin. Pero 1 de Corintios 10:13 dice: no has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Se dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en esta noche yo quiero hablarte, ¿sí?, de 4 estrategias, modelos, herramientas
¿no?, que Dios nos brinda para evitar caer en pecado, ¿sí? Para evitar equivocarnos. Equivocarnos nos vamos a equivocar siempre. La diferencia es que son las consecuencias a nuestros errores. Pero la Biblia dice que todos cometemos pecado, pero que Dios es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos. Pero también la Biblia nos dice, la palabra de Dios, que Él no nos va a dar ninguna prueba o ninguna tentación, sino nos da también juntamente con Él la salida o la ayuda para soportar esas tentaciones y salir victoriosos. Porque tentar vamos a estar tentados siempre. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. Y una de las primeras herramientas, ¿sí?, estrategias, claves, ¿sí?, recursos que Dios nos da, dije, herramientas, claves, recursos, estrategias que Dios nos brinda para vencer, ¿sí?, es la palabra. Mirá lo que se llama la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Y no levantan la mano, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia diariamente? Diariamente quiere decir algo de lo que leo, tengo que leerlo, ¿no? Algo diariamente, un versículo, un capítulo, algo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos se saben algún capítulo de la Biblia de memoria? Levanten la mano, ¿eh? Ni siquiera Juan 3:16 se saben. Tantas de pecadores. Capítulo, no versículo. Ah, bueno, versículo. Igual, miren, el director del Instituto Jackie Grant se saben los evangelios y las cartas paulinas de memoria, ¿sí? Los evangelios y las cartas paulinas de memoria. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿cuántos, vamos a hacerlo más fácil, cuántos se saben algún versículo de memoria? No vale Juan 3:16, ¿sí? Tampoco Salmo 23. ¿Cuánto? ¿Dónde la mano otra vez? Bien. Algo entonces conocen, algo saben, algo, un versículo de memoria lo saben. Bien, pero lo que yo quiero hablar de esta noche es que el primer recurso que Dios nos da para dejar de pecar o para no caer en el pecado es su palabra, la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer cómo Dios piensa, cómo Dios actúa y lo que Dios quiere. Entonces, cuando vos decís una persona que constantemente está cometiendo errores, está cayendo, está tropezando 2 veces con la misma piedra, hay un dicho que dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Mirá a la bestia que tenés al lado, a ver si te ruge, ladra, ¿no? Pero es el único. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, si lo tenemos ahí, en la Biblia, en la palabra, dice, toda la escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es el hombre a través de la Biblia? ¿No? O sea que la palabra de Dios a mí me equipa, me da herramientas, porque dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solo me equipa, sino que conoce todos los secretos escondidos de mi corazón. Todo. Dice que la palabra de Dios tiene la capacidad para llegar a lugares del corazón que nadie puede llegar. Descubre y saca a luz todo lo que está escondido. ¿Guardás algún tipo de secreto? ¿Sí? Yo hace unas semanas atrás, ¿no? Estaba con un compañero de trabajo, yo lo conté creo que acá. Estábamos charlando con un hombre grande, Oscar. Estábamos charlando y en medio de la charla me dice, bueno, que él no creía en Dios y estábamos hablando y unas cosas y me dice, mira, yo maté a un hombre, me dijo, ¿no? Y cuando me dijo así me sorprendió porque estábamos en la charla que no podía, o sea, no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero me empieza a contar cómo lo había matado, en un accidente, qué es lo que había sucedido, no fue un accidente sino fue en defensa propia, que estuvo unas semanas preso y todo lo demás. Pero, ¿saben que cuando me lo estaba contando en un momento, se le llenaron los ojos de lágrimas y una carga emotiva, porque cuando uno está hablando y te tiembla la voz y aparecen las emociones, estás teniendo una carga emotiva en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Él se emociona y entonces me di cuenta que era un secreto que quizás hacía tiempo, o a nadie quizás del lugar, se le contaba. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo y parte el alma. Pone el alma al descubierto. O sea que una de las estrategias que Dios nos da, una herramienta, una clave que Dios nos da para no cometer errores, es su palabra. Es la palabra de Dios. Nadie puede entrar a lo complejo que es el alma del ser humano. No hay herramienta humana, ni de conocimiento, ni de ciencia que pueda entrar al tema de las emociones humanas y sanarlo por completo. Vos podés tener muchas herramientas en tu vida. De hecho, como ustedes saben, yo estudio psicología social y coaching ontológico, y nada de eso, si bien son todas herramientas y me sirven, pero nada de eso es tan profundo como la palabra de Dios para dejar al descubierto las emociones y el alma desnuda. El alma desnuda por completo. Entonces, cuando el alma se desnuda ante la palabra de Dios, ante los principios de Dios, no hay nada que podamos esconderle a Dios. Por eso, una de las herramientas que Dios nos da para no caer o no ceder a la tentación es su palabra, la palabra de Dios. Lo segundo que quiero hablarte, que es el ABC de todos nosotros, es la oración. La oración tiene que ver con una relación, con comunicar algo a alguien. Cada vez que nosotros empezamos el camino cristiano, o que empezamos a venir a la iglesia, nos enseñaron que orar era hablar con Dios. La oración es acercarme a Dios. Tiene que haber una comunicación. Para que una comunicación se genere entre el ser humano, un ser humano a otro, ¿sí? Para que se genere, los dos tiene que haber una retroalimentación. Vos no podés ir a Dios y sentarte y decir, bueno, Dios, hablame. Y Dios que dice todas las cosas y vos te vas. No, para que se genere una comunicación, los dos se tienen que retroalimentar. Vos tenés que ser alimentado por Dios y vos tenés que hablar con Dios. Dios no te va a pedir, no te va a pedir que vos le cuentes algo a Él. Pero en tu relación, es como relación matrimonial, pero no con Dios, ¿no? La diferencia es que Dios va a entender cada palabra que vos le digas. Y nada de lo que vos le digas a Dios en oración lo va a asustar a Dios. Nada de lo que vos hagas o hayas hecho y le cuentes a Dios lo va a asustar a Dios y va a decir, ¿en serio hiciste eso? Pecador inmundo. Porque Dios ya lo sabe, ya lo conoce tu ser, conoce todas tus partes íntimas del interior.
todo de vos. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Voy a preguntar al principio, ¿escondes algún secreto? ¿Algo que nunca le dijiste a nadie? Porque los secretos tarde o temprano salen a la luz. ¿Sí? Los secretos tarde o temprano, nosotros cuando en psicología social, cuando estudiamos el tema de los sueños y todo lo demás, cuando vos soñás, ¿no? Y estás soñando ahí, y de repente te despertaste y soñaste con algo que tiene que ver con tu historia, con tu pasado, quizás no lo interpretás en ese momento, pero todos los sueños se relacionan a traumas o a vivencias de tu niñez hasta el ser adulto. Nada más que en tu niñez vos no lo podías manifestar y el ser adulto guardó, escondió en el inconsciente ese niño que quedó ahí traumado. Entonces, de alguna u otra manera, en un momento de crisis, en algún estímulo que haya sucedido durante el día, algo que te recordó o te hizo movilizar por causa de lo que te pasó, un padre violento, una madre ausente, un padre abusador, golpeador y qué sé yo, tantas otras cosas que pueden generar un trauma en tu vida, de repente soñaste con algo y dices, ¿por qué soñé con esto? Y te levantaste y tuviste esa emoción y ese sueño y eso que quedó ahí como recordando lo primero que te había pasado. Y quizás fue en tu infancia, 3, 4 años, y vos decís, no me acuerdo más. Pero el sueño lo reveló, ¿no? No hay nada que nosotros le podamos ocultar a Dios. Todo lo que no callamos se manifiesta de una u otra manera. Lo que no explota, implota, ¿sí? Lo que no sale del manifiesto, lo manifiesta el cuerpo. Lo que no contás, tu cuerpo lo dice. Tu cuerpo lo dice. Tu cara, tu postura, tu corporalidad. Todo lo que manifiesta el cuerpo. Yo el otro día le contaba y le decía, el 30% de las emociones se manifiestan en el habla. Vos hablas, o sea, vos manifestás tu emoción hablando, pero el otro 70% en tu corporalidad. Mirá lo que estás sentado el que tenés al lado tuyo. Y yo te puedo asegurar qué emoción está teniendo. Depende de cómo está sentado, cómo está cruzado, cómo... ¿no? Sentate bien, decirle, por las dudas. La oración, ¿no? La comunicación. Tiene que haber una comunicación entre vos y Dios. Mateo, capítulo 26, verso 41, la Biblia nos dice lo siguiente. ¿Sabes que yo no sirvo para esperar? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenés que hacer para no entrar en tentación? Orar y velar. No está firme, está parado, no te descuides. Pero la oración es una clave que Dios nos da para no entrar en tentación, para no ceder a la tentación, para no caer en el pecado. Orar. Porque mientras más oro, más entiendo a Dios, más me acerco a Dios, más puedo entender lo que Dios piensa de mí y lo que Dios quiere de mí. Y no solamente eso, mientras más oro, más me conozco yo. Vos te conocés. Porque en la presencia de Dios, el Dios es el único ser que nos conoce en toda nuestra totalidad. El que tenés al lado, por más que vos lo ames o la ames, o sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, o amigo con privilegio, ¿sí? Y todo lo demás, el que tenés al lado conoce solo un fragmento de vos. Un fragmento de vos. Por eso cuando pasa la tradición o algo, decís, no, ¿a mí cómo puede ser? Si eras mi mejor amigo, mi mejor amiga. Si era esto, si era lo otro, y vos decís de repente, porque solo conoces un fragmento y vos pensás que ese fragmento es la totalidad de la persona. Y es mentira. Es simplemente un fragmento de su personalidad. Quizás lo otro lo tiene escondido, guardado. Pero la oración, ¿sí? Cuando uno se acerca a Dios, Dios es la única persona que nos conoce tal cual somos. Conoce toda nuestra historia, conoce todo nuestro pasado,
No hay nada que pueda yo ocultar. Dios conoce todo de mí. Mirá lo que te salgo de decirle, yo conozco parte. Dios conoce todo. Ahora mirá la vuelta y dice, ¿me estás ocultando algo? Tercero, ¿sí?, es la iglesia. Rucho, ¿me acompañás con la guitarra? Tercer estrategia, clave, herramienta o recurso que Dios, como vos le quieras poner, que Dios nos dio para vencer la tentación, es la iglesia. Es la persona que vos tenés al lado. Siempre Dios mandó a alguien para acompañarnos. Nosotros somos seres sociables, somos los únicos seres creados por Dios para vivir en sociedad. No podemos vivir aislados del otro. Eso que vos decís, no, yo no necesito de nadie, eso es una mentira gigante. Todos necesitamos del otro. De una u otra manera, todos necesitamos del otro. Entonces, la iglesia, tu amigo, tu amiga, es el recurso que Dios te dio para salir adelante, para no caer en tentación. Busca a alguien de oraciones, busca a alguien que te acompañe, que te apuntale y que vos puedas apuntalarlo o apuntalarla en momentos de crisis. Los primeros viajes misioneros en la Biblia, Dios nunca mandó un hombre solo, siempre puso a alguien para que lo acompañe. Siempre. Nunca vas a estar solo. No hay llanero solitario en Dios. No hay llanero solitario. No somos ni los mejores ni los peores, pero necesitamos siempre del otro. Siempre, en momentos de crisis, porque a veces vamos a ser puntales y a veces necesitamos ser apuntalados. A veces vamos a dar una palabra de apoyo, de esperanza, de consuelo, y a veces necesitamos recibir esa palabra. Tenemos que siempre podamos estar a lo largo de la vida de ambos lados. Proverbio 27, 17. La cierra con río y hierro se agulla, y así el hombre agulla el rostro de su amigo. ¿Sí? Miralo de vuelta que quede cerrado, no le digas nada, solo mirar. Necesitas del otro. Lo necesitas, aunque sea horrible. No había otro mejor. Es lo que hay. Pero lo necesitamos. ¿Sí? Necesitas del otro. Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sí? Siempre vamos a ver en la historia de la Biblia, en toda la historia de la Biblia, que nunca Dios puso a alguien solo. Siempre le puso a alguien, un compañero, un amigo, una amiga. Quizás ese amigo o esa amiga se convirtió después en el que lo acompañó el resto de su vida, ¿no? Iban a formar una familia, pero nunca Dios mandó a alguien solo. El tercer recurso, herramienta o clave que Dios nos da para vencer la tentación es la iglesia. Es la persona que vos tenés al lado, es el que te va a acompañar en las aventuras del ministerio, de la vida, el que te va a ayudar a vencer las tentaciones. No estás solo, no estás sola. Saben que el peor error que podemos cometer nosotros es pensar que estamos solos y por eso callamos y ocultamos y guardamos nuestras emociones. No hay mejor cosa, no hay cosa más liberadora en el mundo que poner en palabras tus emociones y decirle al otro, mirá, estoy pasando por esto, me está pasando esto, me equivoqué en esto, tengo estos sentimientos, estoy siendo tentado en esta área de mi vida. No hay algo más sanador para la vida del ser humano, para vos y para mí, que saber poner en palabras, todo nuestra historia. Pichon Rivere es el padre de la psicología social. Un británico, una familia británica que vino a la Argentina a trabajar en el Borda. Y él hizo una
experimento, un experimento psiquiatra, ¿no? Pero hizo un experimento, vamos a suponer, ¿no? Estaban ahí en el Borda y había 200 loquitos. Y entonces dijo, no, perdón, pacientes con enfermedades mentales, ¿no? Hizo, vamos a poner 100 loquitos por acá, 100 loquitos por acá, ¿no? Los separó en dos. Entonces dijo, a esto vamos a seguir tratando de psiquiatría convencional, con medicación. Le vamos a seguir dando medicación, y que sean, como lo catalogaban en ese momento, zombies humanos. ¿Sí? Eran personas que caminaban, pues se le caía la baba, llenas de medicación y andaban por ahí. Y a estos 100 vamos a tratarlo de diferente. ¿Qué hizo? Armó un grupo operativo. Vamos a hacer un grupo operativo con todos psicólogos sociales que empiecen a tratar a estos 100 que estaban acá. Y empezaron a tratar y se dieron cuenta. ¿Qué hicieron con estos 100? Le sacaron la medicación. Imagínate lo que era, ¿no? Pero le sacó la medicación a los 100. Entonces dijo, vamos a tratarlos con los grupos operativos. Bueno, a ver, vengan ustedes al grupo operativo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo es tu historia? Y se dieron cuenta que cuando estos 100 loquitos empezaron a poner en palabras su dolor, su angustia, sus emociones, sus traumas, todo lo que le había pasado en su vida, a estos, si estaban acá, al 80% de estos, después de un tiempo de terapia, le dieron el alta médica, sin medicación, sin nada. Estos, que estaban los 100 acá, que siguieron con la medicación, los 100 siguieron en el mismo estado, quedaron en el psiquiátrico. Pero cuando Michel Rivera se dio cuenta de que a estos, poniendo en palabras, entendió el poder de la palabra. El poder, saca la redundancia, lo de poder sentarte con otra persona y empezar a contar tu problema. Empezar a contar tu problema. A mí me pasa esto. A mí me pasó esto. Mi mamá fue así, mi papá hizo esto. Mi familia se comportó de esta manera conmigo. Entonces cuando uno empieza a poner en palabras, entiende también lo que la Biblia nos dice. Es una estrategia que Dios nos da para no cometer errores. Es el otro. El otro. Es el equipo. Es tu familia. Es el entorno. Es lo que te rodea. Es lo que te da herramientas. Porque la iglesia cumple esa función. ¿A cuántos de los que estamos acá la iglesia nos dio herramientas? ¿A cuánto la iglesia acá nos dijo, no, esto está mal, hacerlo de esta manera, cambia esto porque esto está mal, modificarlo, ¿no? Y la iglesia nos fue dando herramientas. Y lo cuarto, lo último, ¿sí? La última clave que Dios nos da para vencer la tentación, y acá quiero detenerme en profundidad, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esencial y vital, ¿sí? Esencial y vital para la vida nuestra. En Gálatas capítulo 5, del 16 al 25, no lo vamos a leer. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas, ¿sí?, hace una diferencia de las obras de la carne y de las obras del Espíritu, ¿no? Hace una diferencia diciendo, mira, es como que vamos a partir al hombre, al ser humano, esto es todo lo malo y esto es todo lo bueno que tendría que tener. Cuando nosotros en la escuela de vida lo estudiamos de esta manera, ¿no? Decir, bueno, acá tengo el perro del espíritu y el perro de la carne. El que alimenta más es el perro que más va a ladrar, ¿no? Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe diciendo, tienen que vivir en el espíritu. Tienen que vivir en el espíritu. El Espíritu Santo es esencial para la vida del ser humano, para que no cometa errores. Porque ¿saben por qué? Porque el Espíritu es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. El único que puede tener convicción de pecado y no sin arrepentimiento de verdad es el Espíritu Santo. El único que te puede hacer entender que te estás errando de camino y que estás haciendo las cosas mal es el Espíritu Santo. El único que produce ese vacío cuando hiciste algo mal, o esa sensación de decir, ay, chila, prefiero de vuelta, es el Espíritu Santo. Es el único. Cuando Dios llamó a los hombres y mujeres en la historia de la Biblia, los llamó y le dio el Espíritu Santo, los capacitó con el Espíritu Santo.
Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, lo negó 3 veces a Jesús. Después del Pentecostés, después que vino ese poder de derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se paró y pudo predicar del Cristo y de aquel que había resucitado, de aquel que había crucificado y había resucitado. Y se pudo parar con fuerza, con autoridad para predicar, después que fue lleno del Espíritu Santo. Es esencial en la vida de nosotros, ¿sí?, el Espíritu Santo. Y hoy le hablo a una generación que tiene que marcar una herencia en esta sociedad. Hoy le hablo a ustedes, ¿sí?, que están sentados en una iglesia adulta, hablo a los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que están hoy acá. Porque si hay algo que a nosotros, la generación vieja, que todavía prevalecemos, que todavía estamos de pie, si hay algo que nos mantuvo, fue el Espíritu Santo. Fue esa desesperación de decir: Espíritu Santo, yo te necesito que hagas una transformación en mi vida. Y saben que a veces vivimos esta generación que se cataloga dentro de la sociedad como la generación de cristal. Es una generación zombie. Es una generación que no siente, es una generación que se maneja por estímulos y por placer. Todo lo que le da placer lo hace, hasta que llega un momento que desborda y explota. Por eso todos los consultorios hoy de psicólogos, psiquiatras y todo lo que trabaja en el salud mental están desbordados con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, con ataques de toda ese tipo de enfermedades mentales, porque es una generación que vive apagada, apagó al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te enciende. Los grandes avivamientos de toda la historia de la humanidad fueron hombres y mujeres que se arrodillaron en un altar y dijeron: Espíritu Santo, tengo hambre de vos, te quiero conocer, necesito conocerte. Y hoy le hablo a una generación que no tiene que apagar el fuego del Espíritu Santo. Una generación que se tiene que parar en los altares y decir: quiero ser lleno. Anoche tuvimos una vigilia en este lugar y en el altar le pedíamos a Dios: Espíritu Santo, quiero más de vos. Necesito más de vos, ya me equivoqué demasiado. Si todavía crees en mí, dame. Necesito arder en el poder del Espíritu Santo. Necesito la osadía que me da el Espíritu Santo. Porque acá no basta solo con venir a la iglesia. Acá no basta con venir y estar fragmentado, parte de acá y parte afuera. Hoy necesitamos una generación de verdad, de fuego. Una generación de fuego. No rotos, no fragmentados. Porque todos pasamos situaciones difíciles, o en nuestra niñez, o en nuestra adolescencia. Todos los adultos que están acá hoy han pasado situaciones terriblemente difíciles en su vida, de desprecio, de soledad, de pérdidas, de muertes, de duelos. Pero si hay algo que lo ha mantenido en el tiempo, a esa adulta, es el Espíritu Santo. Hoy tenemos una generación fluctuante, una generación que sube y que baja, que tiene el ánimo fragmentado, el alma fragmentada, por no tener una intimidad con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da convicción. Es el Espíritu Santo quien te dice: no, acá no te conviene, esto no. Es el Espíritu Santo. Pero tiene que haber una desesperación. Si hay algo que catalogaba mi generación, que cometíamos errores, pero veníamos a los altares y nos desesperábamos por el Espíritu Santo.
desesperados, nos rompíamos en los altares para que el Espíritu Santo nos tocara. Nos rompíamos en los altares para que el Espíritu Santo nos usara. Para que nos usara, porque sentíamos que teníamos que hacer algo para Dios. Y nos rompíamos en los altares. Y no nos íbamos hasta que el Espíritu nos hablaba. Si hay algo que catalogó a mi generación de pecadores sucios, era que nos poníamos a orar y no nos íbamos hasta que el Espíritu Santo nos tocara. Hoy tenemos un horario y digo, no, ya se extendió. Hoy sabemos que cantamos 2 canciones, una adoración y ya está. Hoy le ponemos un freno al Espíritu Santo, al obrar del Espíritu Santo. Hoy sabemos todo cómo se mueve la iglesia. La iglesia hace, bueno, a ver si puedo llegar 10 minutos tarde. Total, yo me pierdo los 10 primeros minutos. La apertura, no sé, la primera canción. Capaz que llego por la adoración, porque la adoración es la tercera canción, ¿no? Tenemos todo preparado. Hoy hay una estadística, ¿no?, que habla acerca de la iglesia antes de la pandemia y la iglesia post pandemia. Antes de la pandemia, los cultos duraban 3 horas, 3 horas y media. Se cantaban, no sé, 5, 6, 7 canciones. Nos quedábamos afónicos tanto cantar. Hoy, después de la pandemia, como que la iglesia dice, no, los cultos son 1 hora y media, 2. ¿No? No te pases esa 1 hora y media, 2, porque la gente se levanta y se va a su casa. Venimos a veces acá, a la iglesia, esperando a ver qué es lo que va a pasar después del culto, en el buffet. A ver si vamos a poder hablar, tomar mate, y planificar y todo lo demás. Y nos olvidamos lo esencial, que es el Espíritu Santo. Yo sueño, con mis 45 años hoy acá, sueño con una generación en mi pastoreo, una generación de fuego. Una generación de fuego. Saben que yo no soy ambicioso, sí quiero todos los talentos y los medios y los dones dentro de la iglesia. No, si tienen que salir, que salgan. Si tienen que explotar en otro lugar, que exploten en otro continente, en otra nación. Pero que salgan de acá. Que sean parte de una generación de fuego, no una generación de cristal que se rompe fácil, sino una generación de fuego. De fuego. Yo jamás me voy a olvidar, compañero mío, chaqueño, pastor en el Chaco, de la iglesia Jesús, en mi esperanza, ¿no? En el Chaco, y él decía, nos vamos a prender fuego. Cada vez que nos estábamos, él decía, nos vamos a prender fuego. ¿Sí? Y orábamos por eso. Orábamos por el fuego de Dios. Si hay algo que Dios a mí lo que me habló siempre y me llamó siempre a ser un hombre de fuego. Arder bajo el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Continuamente estoy leyendo porque tengo que estudiar y empiezo las prácticas en psicología social. Leo el libro de acá, Freud metido repodrido, ¿no? y todo lo demás, la ontología del lenguaje, todo el tiempo estoy leyendo. Pero si hay algo que a mí me mantiene encendido, es la palabra de Dios. Los versículos que me sé de memoria. Porque cuando voy caminando y estoy pasando una prueba, Dios me habla a través de la palabra, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es la palabra de Dios la que me mantiene firme. Es la oración, mi relación con Dios. Esa comunión que puede interpretar la voz del Padre cuando me habla. Cuando sé cuando es el Hijo que me está hablando, mi amigo. Y cuando sé cuando es mi compañero que quiere llevarme a la intimidad del Espíritu Santo. 3 en 1.
pero entender esa separación tan divina cuando es uno de los tres quien está tratando de intimar con vos. La iglesia, este lugar, el cuerpo, que nos mantiene unidos, que nos abusa, dice que el hombre se afila, hierro con hierro se afila. Eso quiere decir que vas a tener choque, porque cuando vas a agarrar 2 cuchillos y lo empezás a afilar, o 2 pedazos de hierro, empiezan a salir chispas en algunas ocasiones. Pero el cordón de 3 de doblez no se rompe fácil, no se rompe fácil. Por eso Dios nunca mandó solos, no hay llanero solitario. La iglesia cumple esa función. Pero lo que mandó, lo capacitó con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Dios a los que llamó, los llamó y después los llenó del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, explotó después del Pentecostés, de la llenura, del derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros hoy, una generación que está vacía del Espíritu. Pero qué bueno que somos parte del centro cristiano, de esta familia, porque en los altares hay fuego. En nuestros altares hay fuego. Mirá lo que empezando a decir ellos. Vamos a prender fuego. Ponete de pie, por favor. Yo puedo orar, puedo cantar, puedo liderar, puedo danzar, puedo predicar, pero si no tengo fuego, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Te voy a volver a repetir lo mismo. Yo puedo cantar, puedo orar, puedo predicar, puedo danzar, puedo enseñar la palabra de Dios. Pero si no tengo fuego, no tengo salida del Espíritu Santo en mí, no sirve de nada. De nada. Porque Dios necesita hombres y mujeres encendidos. Hombres y mujeres encendidos. Que sepan orar. Sí, parece la canción, no sepan abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Pero que sepan orar. Que sepan, ¿sí?, buscar a Dios, que tengan esa intimidad con Dios. Que sepan la Biblia. Que sepan la Biblia. Por eso es esencial cuando venimos a la escuela de vida que cada vez que tenemos una clase conmigo tienen un examen de los libros de la Biblia. Porque tienen que saber la Biblia. Tienen que conocer la palabra de Dios. Es esencial. Yo todavía me equivoco. Estoy buscando un libro en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo. Pero tenemos que conocer la Biblia. Es la palabra de Dios la que nos va a dar claridad. Tengo que entender que necesito que el que tengo al lado, porque el que tengo al lado me va a ayudar en mi camino de la vida cristiana. Y tengo que entender fundamental en mi vida, y tengo que arder con el poder del Espíritu Santo. Arder. Una generación de fuego. Una generación de fuego. Yo estaba estudiando, y con esto quiero terminar, ¿no? Pero estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, el otro día estábamos hablando, ¿no? Y sacando la cuenta. Y uno de los chicos que estaba conociendo una visión, ¿no? Y en la visión que Dios les muestra un meteorito que cae con fuego, encendido en fuego, que cae sobre el instituto.
esto porque me quedó tan claro, ¿no? Porque el Ranky Grant lo invitó a que en el medio de un devocional que lo compartiera. Él decía, el meteorito iba a biblioteca y todo lo que estaba en la biblioteca se prendía en fuego. El meteorito iba a la capilla y todo lo que estaba en la capilla se prendía en fuego. El meteorito iba a la habitación y todo lo que estaba en las habitaciones se prendía en fuego. Y de repente Dios le muestra como una hoja de ruta que manejan los aviones. Y él decía, desde el lugar del instituto eran pequeñas chispas que iban saliendo de diferentes continentes y los continentes se prendían fuego. Ese año fue el año donde más llamado misionero hubo dentro del instituto y donde muchos, pero muchos de nuestros compañeros salieron disparados a las naciones, sino que fueron llamados específicos, pastores, evangelistas, donde los dones del Espíritu Santo se empezaron a activar. Tremendo lo que pasó con esa llamada de estudiantes. Y agradezco a Dios que estábamos ahí y que somos parte, porque Dios siempre me habló del fuego del Espíritu Santo. Agradezco a Dios de haber permanecido y haber ido al instituto ese año. El fuego del Espíritu Santo, arder bajo el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos una generación de eso. Una generación de esta en este 2024. ¿Te imaginas? La vemos a la Abby caminando por la calle y que venga un endemoniado y le diga, ¿qué tenés conmigo, Abby? Abigail, Rebeca. ¿Qué tenés conmigo? Que vaya a salir por la calle y vea un enfermo y ponga su mano en el enfermo y el enfermo se sane. Que nuestros niños ministren en la calle. Que los endemoniados se manifiesten. Que esta generación de fuego nos ministre en un altar. Y sea tan fuerte la alabanza y la adoración a Dios que no podamos salir de la presencia de Dios. Una generación marcada a fuego. Marcada a fuego. Nos moríamos en los altares. Literalmente yo me tiraba de panza en los altares. Era tan fuerte la presencia de Dios que sentíamos en la capilla o en los lugares donde estábamos. Era tan fuerte que nos tirábamos en los altares. Íbamos a los hospitales. Recorríamos las villas. No íbamos a la estación de trenes a predicar a boca de jarro, a predicar el evangelio. Y de repente venía uno y decía, mira, yo estaba acá tirado en la vía, me quería matar, y justo escuché uno que gritaba. Y Dios me rescató. Necesitamos esa generación que se anima a vestirse de payaso, que se anima a pintarse de mismo, que salga a la calle, que nos metamos a los barrios carenciados. Nosotros tenemos que hacerlo. El otro día el Señor me hablaba y me decía, yo tengo una carga por un tal lugar, y digo, yo también estoy esperando que alguien se manifieste. Y que diga, vamos a hacerlo. Y la iglesia dice, sí, vamos a hacerlo. Con los pocos recursos que tenemos, pero vamos y nos plantamos y predicamos el evangelio. La generación de fuego. De fuego, porque si vos esperas que Dios te sane, vas a esperar toda una eternidad, porque Dios, a medida que vos vayas trabajando, Dios te va sanando. Dios te va sanando. Si estás esperando, todavía no estoy capacitado para abrir una célula. No, es una excusa. Ya estás listo para hablar. ¿Hiciste la escuela de vida? Sí, listo, ya está. Hola. Te equivocás, arreglamos los errores en el camino. Pero lo arreglamos, no te preocupes. Animate a hacerlo. Hacelo, equivocate. Sí, te equivocás, bueno, vamos a darle, por favor, no te preocupes. Depende de lo que hagas. Pero hacelo. Una generación a fuego. Y a lo más grande, ¿sí? A lo más grandecito que ya están de 19 para arriba.
apurate, porque la generación que viene de niños te va a pasar el trapo. Te va a pasar el trapo. Apurate, porque Dios te quiere usar ahora vos.